Buen día, mi nombre es Sebastián Correal, perteneciente al programa de Publicidad y Mercadeo. Con este podcast se pretende entender los conceptos de primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo vistos en la clase de Fundamentos de Economía. En este podcast intentaremos ver cada uno de estos términos, sus características políticas, sus características económicas y sus características sociales. Iniciamos con el primitivismo. En el primitivismo no existían las clases sociales, ya que no había propiedad privada sobre los medios de producción. Asimismo, el trabajo y la distribución se realizaba de forma comunitaria. Las características económicas principales del primitivismo es que los hombres se hallaban indefensos ante las fuerzas naturales y se alimentaban de lo que la naturaleza les proporcionaba. La estructura económica estaba muy atrasada. Además de esto, el hombre satisface sus necesidades con lo que directamente le proporciona la naturaleza, por lo que las actividades económicas principales eran la recolección de frutos, la caza y la pesca. Las características sociales principales del primitivismo es que como el hombre era nómada, dependía mucho de la naturaleza y iba persiguiendo los cauces de los ríos para que estos le proporcionaran techo, comida y frutos y caza y pesca. Con el desarrollo y mejoramiento de los instrumentos de producción, se creó la primera división social del trabajo, en la que el rol principal era el de la mujer, ya que estaba encargada de la distribución de los productos. Esto es algo que después conocimos en la historia como el matriarcado. Pasando al segundo término, el esclavismo. Las características políticas del esclavismo es que nace el Estado como un mecanismo de represión para los esclavos. En esta etapa, el esclavismo nace la dictadura de la clase dominante y el pueblo no tiene el poder. Las características económicas del esclavismo es que los hombres no trabajaban y pagaban por los impuestos. Las actividades económicas principales dependían de la agricultura, la ganadería y el comercio. Las riquezas de la tierra era de los esclavistas y los esclavos eran quienes pagaban los impuestos. Las características sociales principales es que en el esclavismo empiezan a aparecer las clases sociales, ya que los amos explotan a sus esclavos y trabajan las tierras sin que los esclavos reciban nada a cambio. En esta etapa del esclavismo es cuando nace la lucha de clases sociales. Luego, en el feudalismo, encontramos que sus características políticas importantes es que los siervos eran quienes cultivaban para mantenerse y pagar los diezmos a la iglesia y la renta al señor. Empiezan a surgir las ciudades donde se desarrollan los burgos en las orillas de los feudos que se presentaban como centros comerciales y artesanales en los cuales estaban organizados jerárquicamente entre los maestros oficiales y los aprendices. Las características económicas principales del feudalismo es que durante el periodo feudal la economía solo se producía lo necesario para el consumo del feudo. La base de la riqueza la constituía la propiedad de la tierra, ya que era más rico quien tuviera mayor extensión de tierras, y la base de la producción era la agricultura. Como no existía casi comercio, no existía la circulación monetaria entre feudos. Se incrementa el número de tierras roturadas, es decir, se parcializaron más tierras y empezaron a aparecer aldeas lejos de las ciudades y empezaron a aparecer las casas campesinas. Sus características sociales principales es que los mercados urbanos se abastecían con las porciones de los diezmos y la renta. Durante el periodo feudal existía una marcada diferencia social y estaba marcada por una estructura piramidal, en donde el rey, la alta nobleza, los duques y los varones eran los privilegiados y por último estaban los campesinos y siervos, quienes eran los que tenían que trabajar la tierra. Ahora bien, en el capitalismo encontramos que las características políticas, ya que es un sistema económico y político que ha sido desarrollado por el liberalismo económico, por grandes economistas como John Locke, Juan de Mariana, Adam Smith y Benjamin Franklin. El capitalismo aboga por un gobierno no muy fuerte, es decir, deja actuar a las fuerzas económicas y no ejerce mucho control en el Estado. Las características económicas del capitalismo es que los medios de producción son la tierra y el capital, y estos son de propiedad privada. La actividad económica parece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores, lo que lleva al comercio. Las características sociales del capitalismo es que los propietarios de la tierra y el capital, como los trabajadores, buscan maximizar su bienestar, que genera mayor provecho de sus recursos y el trabajo que utilizan para la producción. La clase social conformada por los creadores y propietarios que proveen el capital generan una organización económica a cambio de un interés, el cual se describe como capitalismo. A diferencia de las funciones empresariales,
cuyo éxito se traduce en una forma de ganancia y las ganancias ejecutadas a cambio de un salario. Por último, encontramos el socialismo. En el socialismo, la característica política principal es que no hay una organización de sindicatos y la designación de los puestos se da por democracia popular. La característica económica principal del socialismo es que es un sistema de economía centralizado y bajo la dirección del Estado. El fin de la producción socialista es la necesidad de satisfacer las necesidades sociales, y es por esto que el socialismo no produce satisfactores, sino mercancías. No se propicia la libre competencia y los precios son controlados por el Estado. Su principal característica social es que las clases sociales tienden a desaparecer, ya que no hay antagonismo entre las clases y la producción tiene fines de uso. De ahí que una máxima de este tipo de sociedad sea que cada uno con su trabajo y cada quien con sus capacidades. Muchísimas gracias a todos.